Buenos días, hermanos. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito seas tú. Padre, hoy nos ponemos en tus manos, delante tuyo, para que tú obres, para que tú nos guíes, para que tú nos instruyas, Señor, y entendamos y comprendamos tu palabra. Ayúdame a expresar esto claramente, Señor, que no haya confusión ni nada de eso, sino claridad por medio del Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Listo, hermanos, pueden sentarse. Hoy continuamos con la serie de las bienaventuranzas, los misericordiosos, hermanos. Los misericordiosos. Hermanos, las Escrituras exhortan al creyente a mostrar misericordia en gratitud por la misericordia con que ellos mismos han sido tratados. Entonces, hermano, aquí como con la justicia, aquí hay dos tipos de misericordia. En la primera, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó. Y como ya tuvimos esa misericordia, vivimos en misericordia, practicamos la misericordia. Entonces dice, es amor, misericordia es amor hacia quienes están en miseria. Es compadecerse con la miseria del pecador. Y es un espíritu perdonador hacia el pecador. Abarca tanto el sentimiento como las acciones de bondad. Las personas que ya fueron salvadas por misericordia, después viven en misericordia, tienen misericordia, ya vamos a explicar qué tipo de misericordia. Esas personas alcanzan misericordia, Hermanos, Kistemaker nos dice que las bienaventuranzas 5, 6 y 7, es decir, esta es la quinta, la sexta y la séptima, describen los frutos de la obra de que Dios por su Espíritu realiza en los corazones de sus hijos. Están conectadas con las anteriores, es decir, del 1 al 4, las que las preceden. Por ejemplo, aquellos que según la cuarta bienaventuranza, la anterior, que fueron saciados, porque los que tienen hambre y sed de justicia son saciados, como resultado de los que son saciados, como resultado de esa misericordia que Dios les ha mostrado, saciándolos, ellos ejercen misericordia hacia otras personas. Entonces, hermanos, como les he dicho en todos los estudios de las bienaventuranzas, no describe a un solo tipo de cristianos, describe a todos los cristianos. Entonces, particularmente, todo cristiano debe ser misericordioso, porque eso es fruto o es una gracia de Dios, un fruto del Espíritu, como es el fruto del Espíritu Santo. No es un fruto, pero es una gracia cristiana, las bienaventuranzas. La bienaventuranza muestra quiénes son los bienaventurados, es decir, el carácter, en este caso, los misericordiosos. Nos está mostrando cómo son ellos, que hoy vamos a ver eso. Y por qué también lo vamos a ver hoy, son bienaventurados. Porque tienen una promesa, en este caso, alcanzarán misericordia. Esa es la bienaventuranza en este caso. Por eso son bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzan misericordia. Los de hambre y sed de justicia eran bienaventurados porque eran saciados. Muestra también las bienaventuranzas lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué espera de nosotros puntualmente con esta bienaventuranza? Bueno, pues que seamos misericordiosos. Y lo que podemos esperar de Él, bueno, que Él tenga también misericordia de nosotros. Estoy hablando de esa posterior misericordia. Vamos a ver 3 capítulos, hermanos. Primer capítulo, la misericordia. Segundo capítulo, los misericordiosos. Y en el tercer capítulo, alcanzarán misericordia. Primer capítulo, hermanos, la misericordia. Primer capítulo, la misericordia. Entonces, hermanos, voy a empezar hablando de lo que es la misericordia del mundo, como he hecho en otros sermones. Dice Kistemaker, aunque sería, y escúcheme bien, sería alejarse de la realidad y negar cosas evidentes, porque a veces los cristianos como que negamos lo obvio, tratando de defender la Biblia, negamos lo que es obvio. Aunque sería alejarse de la realidad, negar que por la disposición de amor de Dios, hay evidencias a nuestro alrededor de actos de compasión y bondad en los no regenerados. Hermanos, nadie puede negar eso. Por favor, no digamos cosas que no son.
Ellos lo hacen. Lo que pasa es que no lo hacen para la gloria de Dios. Pero vemos en el mundo, en los no regenerados, gente que tiene misericordia. Lo que pasa es que la misericordia que habla la Biblia va muchísimo más allá. Y no se queda simplemente en eso. Entonces, pero negar eso es ir contra la evidencia empírica, hermanos. Entonces, la misericordia, sin embargo, la misericordia que habla esta bienaventuranza brota de la experiencia de haber recibido la misericordia de Dios. Es una experiencia cristiana. Muestra el carácter del cristiano, como todas las demás bienaventuranzas. Tiene dos partes siempre la bienaventuranza. Entonces, hermano, váyase a Hechos 21, 28 del 1 al 2 y nos vamos a dar cuenta que hay impíos que tienen misericordia. Pero solo es física, no calma el espíritu. ¿Sí me entienden? Es externa, es física. Hechos 28, 1, 2, quizás recuerda esa historia. Estando yo a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Eran unos naturales de esa isla. Los trataron con no poca humanidad. Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, hermanos, el hombre tiene un sentido de la misericordia. Yo cuando leo Romanos 2 me lo muestra. Que el hombre tiene, por naturaleza, hace lo que es de la ley. O sea, no torzamos la Biblia para defender la misma Biblia. A veces, no es que el impío no puede hacer nada bueno. Sí, hermano, hacen cosas buenas. Lo que pasa es que no lo hacen con el corazón correcto. Pero externamente tienen misericordia, se compadecen en este caso. Yo conozco impíos que realmente se compadecen de un afligido. Lo que pasa es que la diferencia es que usted y yo lo hacemos porque nos compadecemos, pero sabemos que le estamos dando gloria al Señor. Ellos no. Pero ellos sí se compadecen, ellos tienen algún sentimiento de misericordia, hermanos. ¿Sí me entiende? En este caso. Ellos tienen un sentido de la misericordia, tienen un sentido de la compasión por el necesitado, de los que están en alguna dificultad, ya sea económica, una enfermedad, triste, de luto, en un problema terrenal. Ellos se compadecen, ellos les da pesar con el otro. No me digan que no, hermano, porque eso es negar la evidencia que ven nuestros ojos. El hombre, hermano, tiene un sentido de justicia. El hombre no es un animal, hermanos. El animal no tiene sentido de misericordia, no tiene sentido de justicia. Los hombres sí, así sean impíos. Tienen un sentido de la bondad, de hacer lo bueno, de cumplir, aunque sea externamente, la ley de Dios. Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza, lo hacen naturalmente. Porque el hombre es un ser moral y racional, hermano. El hombre no es un animal. Entonces el hombre puede hacer ciertas cosas. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Eso es evidente, hermano. Eso nuestros ojos lo ven todo el tiempo. Todo el tiempo ven nuestros ojos eso. Pero, hermano, para el hombre natural, ya sea el de cualquier falsa religión, las monjitas de la caridad, el moralista, inclusive el ateo, la misericordia solo es eso. Es como un evangelio social. Solo llega ahí. Pero no digamos que no lo pueden hacer, porque sí lo hacen, hermanos. Lo hacen. Es más, muchas veces lo pueden hacer hasta mejor que un cristiano, tristemente. Y en parte, o sea, la misericordia es solo eso para ellos, y en parte lo es. Sí, en parte lo es. Porque nosotros debemos hacerlo incluso, como vamos a ver, con los enemigos, hermano. Es tremendo. La misericordia confronta, hermano. Nos confronta la misericordia. Sin embargo, a ellos les falta lo más importante, la misericordia espiritual. Esa no la tienen ellos. Ellos no tienen nada de esa compasión. Ellos no les importa si por ayudar físicamente están mandando un alma al infierno. ¿Sí me entiende? Ese es el problema. Pero ellos tienen la primera. Lo que pasa es que no lo hacen para Dios. Entonces, por tanto, es una obra de justicia, un trapo inmundo para Dios. Pero externamente lo hacen. Su corazón sí se aflige por ellos. Dígame si en su familia no hay gente así. Los hay, hermanos, los hay. No neguemos, no tapemos el sol con un dedo. Es verdad. Pero, hermanos,
La de ellos, muchas veces esta misericordia también promueve, y cuidado nosotros también hacer eso, promueve la holgazanería, la pereza o el amor propio, ¿no es cierto? No, es que hay que ayudar al necesitado y terminamos ayudando al que no debemos ayudar, hermano. Buscando solo complacerlos, aliviar una necesidad inmediata, no ofenderlos, no decirles nada que los perturbe. Eso es para el mundo la misericordia. Si listo, yo la ayudo, pero venga, que no se vaya a molestar, que no sé qué. No, ahí ya es cerrado. Ellos ayudan al prójimo en sus necesidades. Hermano, normalmente yo creo que siempre, bueno, sí, digamos que le puede dar compasión, pero también hay interés, puede haber interés, justicia propia. Y muchas veces, hermano, estas personas que ayudan al prójimo nunca ayudarían a un cristiano, normalmente. A ellos no les importa si con ayudarlos, con esta primera parte de la misericordia, los debilitan o les alimentan más el pecado. Ellos no les pasa por la cabeza eso. Cambia un cristiano y dice, venga, espérese un momentico, porque si yo le ayudo, yo de pronto le estoy alimentando un pecado. Entonces yo de pronto más bien no lo hago de esta manera, lo hago de otra manera. ¿Sí me entiende? Si una persona se aflige cuando se le muere a alguien y uno lo consuela, lloramos con los que lloran y está bien. 3, 4, 5, 20 años en lo mismo. No, venga, hermano, esto no puede ser. Pero hay impíos que siguen, no, pobrecito, es que mire, él le pasó. No. Ya ahí ya se distorsionó todo. Tampoco sin importar si los están acercando o alejando más de los caminos de Cristo. Hermanos, muchas veces la misericordia del impío es como la misericordia de Judas. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Sí me entiende? A él solo le importaba, entre comillas, ya dice la Biblia que era un ladrón, no le importaba que con eso estaban honrando a Cristo. Le importaba más, en ese caso los pobres, entre comillas, le importaban, porque todos sabemos que el tipo era un ladrón y era un codicioso. Entonces, hermanos, eso es más o menos la misericordia que vemos en el mundo. Miremos primero ahora la misericordia de Dios, esa primera misericordia, no la que nos habla esta bienaventuranza, pero es lo que habla esta bienaventuranza, parte de la primera misericordia. Dios tiene misericordia con nosotros, hermano. Dios tuvo misericordia con nosotros. Hermano, ¿por qué? Miremos, y vaya buscando Mateo 18, 23, 27, déjalo ahí, ya lo leo. Hermanos, el hombre tiene una deuda muy grande con Dios, hermano, muy grande. Por favor, escúcheme. Las personas que no entienden esto, hermano, no entender esto es no entender el evangelio, y por eso es que no hallan el perdón de Dios. El hombre tiene una deuda muy grande con Dios, una deuda inmensa. Dios ha dado una ley, hermanos, y el hombre ha violado esa ley. Dios ha dado unos mandatos, unos mandamientos, y el hombre los desobedece, los desecha. Hermanos, el hombre fue concebido en pecado, dice la Biblia. El hombre peca desde que nace. El hombre peca por elección propia. El hombre peca hasta su muerte, hermanos. Siempre está pecando el hombre. El hombre, hermano, por tanto, se constituye enemigo de Dios. Es enemigo de Dios, porque la paga del pecado es muerte, es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Entonces el hombre es enemigo de Dios y merece la muerte eterna porque ha violado la ley de Dios. Merece la condenación eterna, merece el infierno, merece el lago que arde con fuego y azufre. Es justo, no es injusto. Es justo. No es como nosotros que hacemos, no es como el juez que mete de pronto a alguien en la cárcel injustamente. No. Dios es justo. No hay injusticia en el Señor. Sin embargo, hermanos, a pesar de que esta es la condición del ser humano, de todo hombre en general, no estoy hablando del cristiano, sino del hombre en general, Dios es paciente, tardo para la ira y grande en misericordia, ¿no es cierto? Sí. Dios no ejecuta inmediatamente al hombre. La paga del pecado es muerte, podría ejecutarlo. Legalmente es aceptable, podría hacerlo. La paga del pecado es muerte, pero no lo hace. Entonces Dios
aquí es donde opera la misericordia. Él se compadece con la miseria de ese pecador. No lo ejecuta, hermanos. Merecíamos ser lanzados al infierno desde que fuimos aún concebidos, hermanos. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Aunque no tuviéramos conciencia del pecado. Sin embargo, Dios tiene misericordia. Y aún tiene misericordia con los bebés en el vientre. Cuando muere, ¿no es cierto? Se le aplica la sangre de Cristo a ellos. Pero Dios se compadece. Nosotros crecemos, nacemos, crecemos, nos vamos para el mundo, no escuchamos de Dios. Y Dios no nos ejecuta, hermanos. Se compadece. Es tardo para la ira, grande en misericordia. Se compadece de la miseria del hombre y nos ofrece el perdón, fuera de eso, hermano, gratuito. Ni siquiera nos dice, venga, tiene que pagar. Gratuito, gratis. Dios tiene misericordia del hombre al perdonar toda la deuda de sus pecados. Leamos Mateo 18, 23, 27. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Muchos. A este, como no pudo pagar, es impagable la deuda con Dios en nuestros medios. Ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos. Tenía que venderse todo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, hermanos. Eso hizo el Señor con nosotros, hermanos. Nosotros cuando llegamos a Cristo debemos entender eso, hermanos. Que Dios tuvo paciencia, no teníamos cómo pagar. No, éramos vendidos al pecado, hermanos. Y esa deuda solo podía ser pagada por medio de Cristo, hermanos. Y Dios tiene misericordia también al enviar a su Hijo por tanto al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se condene, no le toque pagar esa deuda en la cárcel eterna de Dios en el infierno. Entonces, hermanos, Dios tiene misericordia al enviar a su Hijo. Dios fue rico en misericordia con usted y conmigo al revelarnos a Cristo, hermanos, cuando estábamos en la peor depravación de los pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Eso es gracia, hermanos. Eso es la misericordia. Es que Dios se compadece con la miseria del pecador. No nos ejecuta. Pero la gracia va más allá. Hoy no vamos a ver la gracia. Pero la gracia no solo no nos ejecuta, nos da herencia, nos da reino, nos da cielo, hermanos. Podría simplemente no ejecutarnos. Misericordia. Pero la gracia va mucho más allá, hermanos. Pero hoy vamos a ver la misericordia. Hermanos, Cristo fue misericordioso al expiar nuestros pecados, hermanos. Por lo cual, Hebreos 2:17, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, hermano, Él tiene misericordia con usted y conmigo. Él expía nuestros pecados. Él no hace expiación por el mundo, hermanos. Él hace expiación por su pueblo, hermanos. Él expía los pecados de su pueblo. Dice la Biblia que su sangre fue derramada por muchos, no por todos, hermanos. La derramó por su iglesia, se entregó por sus ovejas, se entregó por nosotros, hermanos. Eso es gracia, eso es misericordia, porque usted y yo antes de Cristo no éramos mejor que nadie, hermanos. Dice Martin Lloyd-Jones, el ejemplo perfecto y básico de misericordia y del ser misericordioso es que Dios envía a su propio Hijo a este mundo. Él es misericordioso, hermanos. Vio nuestro estado lamentable, el sufrimiento, y a pesar de la violación de la ley, eso fue lo que lo indujo a actuar.
Por él, o sea, ¿qué lo induce a actuar? Su misericordia. Por esto vino el Hijo y se ocupó de nuestra condición. De ahí la necesidad de la doctrina de la expiación, hermanos. Su sangre, sangre de misericordia, hermanos. No hay contradicción entre justicia y misericordia, o entre misericordia y verdad, van juntas, como cantamos hoy. Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, hermanos. La justicia y la paz se besaron. Dios no fue injusto, hermanos, pasando nuestros pecados, porque en realidad no los pasa a nosotros, pero se los carga a su Hijo, hermanos. Él no viola su propia ley. Mal haría si lo hiciera, porque iría contra su propia ley, como hace el mundo, cuando hacen indultos. Nadie paga. No, acá no fue así, hermano. Alguien pagó. La sangre de Cristo fue la sangre de misericordia que pagó nuestros pecados, hermanos. Hermano, Dios nos salvó por pura misericordia. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Entonces no es que Dios vio nuestras buenas obras y se compadece. No, fue al revés. Vio lo malo que éramos y aún así se compadeció de nosotros, hermano. Eso es misericordia. Hermano, nos salvó por su pura misericordia. Su misericordia es soberana. Soberana, y ya le explico. Por pura gracia es esa misericordia. Ahí las mezclo. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios puede ver mucho esfuerzo en usted, pero no por eso lo va a salvar. Porque Él no salva por obras, hermano. Él salva se compadece de nosotros. ¿Cómo fue con Pablo? Mire cómo era con Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? Matando cristianos. No estaba buscando a Dios en ese momento. Y Dios tuvo misericordia ahí de Pablo. No estaba haciendo ningún mérito para ser salvo. Y fue salvo. ¿Qué estaba haciendo el hijo pródigo? ¿Usted cree que estaba haciendo méritos para ser salvo? Ningún mérito tenía el hijo pródigo. Todo lo contrario. Merecería la ira de Dios. Más ira y más ira. Haberse sido arrojado. Y Dios se compadeció, le abrió los ojos y él pudo mirar al cielo, hermanos. No había ningún mérito en él. No hay ningún mérito en nosotros, hermano. Hermano, tenemos un Padre de misericordias. Como el Hijo es misericordioso, tenemos un Padre de misericordia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, hermano. Hermano, amigo, no hermano, amigo, que no conoce de Cristo, que no ha hallado el perdón de Dios. Dios le ofrece hoy a usted su misericordia, pero debe usted arrepentirse de sus malos caminos y para que Él tenga misericordia. O sea, es decir, ya viendo la maldad, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces que Dios hace una obra en el corazón para que el hombre pueda ver a Dios y pueda abrazar a Cristo, y entonces Dios tiene misericordia. El nuevo nacimiento, hermano, es una obra soberana de Dios. No dice que el viento sopla para un lado, para donde va. Dice, así es todo el que nace del Espíritu, hermanos. Porque Él sopla acá y da vida. Sopla ya y da vida. Es misericordia soberana de Dios. Pero al que le da vida, esa persona puede abrir los ojos e ir a Cristo, como hizo el hijo pródigo, ¿no es cierto? Se fue, volvió a la casa de su padre, mataron el mayor becerro, el más grande, que representa a Cristo. Y ahí halló la misericordia plena de Dios. Vamos al buen samaritano, hermanos. Todos conocemos, prediqué eso hace ya varios años, hermanos. El buen samaritano muestra, eso está en Lucas 10, 30, 37. El buen samaritano nos muestra la misericordia de Cristo a nosotros. El buen samaritano es Cristo en esa historia. Él es el buen samaritano. Pero, hermano, esa historia también nos muestra un ejemplo para que usted y yo hagamos lo mismo. No nos quedemos solo en la de Cristo. Mire que aquí va hacia nosotros y le voy a demostrar por la Escritura. Respondiendo Jesús dijo:
un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sacerdote, la ley no puede salvar. El sacerdote pasa de largo, no puede tener compasión. Asimismo un levita también, llegando cerca del lugar y viéndole pasó de largo. Lo ceremonial no lava, hermano. No quiere holocausto, no quiere sacrificios. Pero un samaritano, Cristo representa acá, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Tremendo Cristo. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: mire, ve y haz tú lo mismo, hermanos. Debemos tener misericordia como Cristo la tuvo. Cristo, hermano, tuvo misericordia de nosotros cuando estábamos perdidos, despojados, en manos de ladrones como acá, heridos, como muertos, como describe esta historia. Vendó y curó nuestras heridas con aceite y vino. Aceite del Espíritu Santo, vino que representa su sangre, hermanos. Nos llevó a su iglesia, hermanos, al mesonero. Nos hace parte de su pueblo. Nos deja en buenas manos. Nos cuida, nos deja encargados a su iglesia. Nos cuida hasta que Él vuelva, hermanos. Y va a completar lo que haya que completar, como dice ahí. Hermanos, debemos por tanto hacer lo mismo con los hombres en necesidades físicas, por un lado. Dice: ve y tú haz lo mismo, pero sobre todo con los que estén en necesidad espiritual, es decir, sin Cristo, sin misericordia. Cristo hizo eso por nosotros. Cristo sigue haciendo lo mismo por nosotros, tanto física como espiritualmente. No he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Ahí hay misericordia también. Segundo capítulo, hermanos, los misericordiosos. Hermanos, los misericordiosos, dice John Hill, son aquellos que muestran compasión hacia los pobres, por un lado, hacia los indigentes, hacia los miserables. Es decir, el misericordioso se compadece de esa parte externa del hombre. ¿Sí me entiende? Alguna miseria externa, física, económica. Se compadece y lo ayuda, porque es que la misericordia no es solo tener pesar por la persona. Hay que ir, hay que utilizar las manos para hacerlo. No solo con expresiones de piedad y preocupación: ay, sí, yo estoy muy preocupado, pero no hace nada. Sino con prontitud, alegría, afecto y con miras a la gloria de Dios. También los misericordiosos muestran compasión a las almas, instruyendo a los ignorantes, dándoles buen consejo, reprendiéndolos por el pecado, orando por ellos, perdonando sus injurias y consolando a los que están abatidos. Matthew Henry complementa, dice lo mismo: debemos participar de las aflicciones del hermano, que esté en cualquier forma de miseria externa. Cuando digo externa me refiero física, económica, afligido, bueno, lo que sea, de cualquiera de estas cosas, como con Job, ¿no? Que le pasó de todo, ese tipo de cosas. Pero, hermano, agrega él, debemos tener compasión de las almas y ayudarlos. Debemos ser misericordiosos de los ignorantes e instruirlos, de los descuidados y advertirles, de los que están en estado de pecado y arrebatarlos como tizones del fuego, de los afligidos y consolarlos, de quienes tenemos ventaja, es decir, del débil o el neófito, y no ser rigurosos y severos, de los necesitados y suplirlos, hermanos. Miremos primero la misericordia, esa yo la llamo física, pero realmente es para que me entienda lo que le estoy diciendo, la diferente a la espiritual. La física, es decir, la de la carne, la del dinero, la de las cosas de esta tierra. Hermanos, debemos ser misericordiosos con los necesitados, primero. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo:
más bienaventurado es dar que recibir. Ayudar al necesitado, y aquí está hablando física de esa persona que está pobre, esa persona que está hambrienta, que está en escasez, que necesita, la viuda, el huérfano. Hermanos, nosotros debemos hacer como hacemos con nuestros hijos. A nuestros hijos nunca le negamos un pedazo de pan, ¿no es cierto? Bueno, hermano, con el mundo, con el que está necesitado, y particular, ya vamos a ver más adelante, especialmente a los hermanos de la fe, pero aquí está hablando en general, debemos también extender nuestras manos en la medida de nuestras posibilidades. Dice Matthew Henry, si nos negamos a hacer cualquier cosa que podamos, escúcheme bien, hermano, cerramos las entrañas de la compasión. Reparte tu pan con el hambriento. Cita Isaías 58, 7 y 10, y ahí está hablando del ayuno. Hubiera sido bueno haberlo leído hoy. Dice que a los pobres errantes dales albergues de casa, a los desnudos los cubras, que no te escondas de tu hermano. ¿Qué es esconderse de su hermano? Sabe que está en necesidad, usted no puede ayudar y le dice, voy a orar por ti. Eso es esconderse, hacerse como el loco cuando uno lo puede hacer. Habla de saciar también el alma afligida. Hermanos, es más, dice Matthew Henry, un buen hombre es misericordioso aún con su bestia. Proverbios 12:10. Y ojo que no estamos hablando de ese amor desmedido a los animales que los humanizan, estilo Disney. Pero hermano, yo no voy a coger, yo no voy a coger a mi perro y lo voy a torturar, ¿sí me entiende? Yo no tengo perro, no me gusta, ni gato, ni nada de esas cosas. Pero, no sé, usted tiene una finca, tiene un caballo, y pues sí, los caballos andan a rejo, pero eso es parte de su naturaleza de bestia. Pero yo no voy a coger a afligir al caballo, a no darle comida. ¿Usted no le da comida al caballo? Claro, usted no lo deja morir de hambre. O si usted tiene un gato en su casa, pues lo alimenta, ¿no? Entonces, lo hacemos con las bestias. ¿Cuánto más lo deberíamos hacer con el hombre, hermanos? Thomas Watson dice, he conocido a muchos que oran y ayunan. Dios nos guarde, hermanos, pero no alivian a los que están en apuros. Están a favor de un celo que no les supondría ningún gasto, hermano. No se meten su mano al bolsillo cuando lo pueden hacer. Hermano, debemos ser misericordiosos también con los hermanos en necesidad, sobre todo que tenemos cerca. Santiago 2, 15 y 17. La otra general, la que le acabo de leer. Ahorita Santiago habla del hermano que tenemos cerca. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo, hermano. Primera de Juan 3, 17 y 18 dice básicamente lo mismo, la voy a leer. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mire, está hablando algo, aquí no torzamos lo que dice, esto es lo que dice. Está hablando de una persona que está en necesidad física, económica, una persona pobre. Eso es lo que está hablando. Hermanos, si usted y yo tenemos, debemos ayudar. Si tenemos, yo sé que hay veces no se tiene, pero ojo, hay veces podríamos tener, aunque en este momento no tengamos. ¿Cómo? Hermano, puede que no tengamos de sobra, pero podemos negarnos a gustos para poder ayudar, hermanos. Aquí hay muchos, hermanos, bueno, no sé si aquí hay muchos, espero que no, digo en general, al mundo en general, a la iglesia en general. Hay muchos hermanos que no se niegan a una comida, a un fin de semana, a un viaje, a un placer, y ven a su hermano en necesidad. Eso es pecado. Eso es pecado. No, hay gente que va a los mejores restaurantes y ve a su hermano en necesidad. Ahora, si usted tiene el privilegio de poder ir a un buen sitio, vaya. Pero hermano, no cierre su mano al otro. Lo que está mal es que haga esto y no haga esto, hermanos. Eso es pecado, hermanos. Eso es pecado. Hermanos, dice Matthew Henry, puede ser verdaderamente misericordioso un hombre que no tiene con qué ser generoso o liberal. Es decir, que no tiene mucho. Y entonces Dios acepta la mente también dispuesta.
Y además, hermano, el soldado es ingenioso, el soldado, qué pena, el cristiano es ingenioso, hermanos. Aquí sí debemos ser ingenioso. No tengo plata, no tengo plata, no ayudo, hermano, invítelo a comer un día a su casa. Seguramente tiene con qué cocinar, porque no hay justo desamparado. Regálele algo que ya no use y que de pronto el hermano necesita. Tengo un detalle con él, hágale un favor que le implique un ahorro al hermano o a la hermana. O sea, no es solo plata, no es solo cash. Yo sé que es la forma más fácil y si la tiene, pues hágalo. Pero hay otras formas para que usted no tenga excusas de hacerlo, hermano. Pero es que hay unos, mire, hermano, a mí me preocupa. Hay unos que les duele mucho el bolsillo y tienen. Y prefieren sacrificar otras cosas que el bolsillo teniendo. Eso también es pecado. O sea, si yo tengo, pues saque de su bolsillo. Y si además puede hacer lo otro, pues hágalo. Pero hay personas que como les duele tanto el bolsillo, prefieren es hacer lo otro pudiendo hacerlo primero. ¿Sí me entiende, hermanos? Hermano, no amemos de palabra, sino con hecho y en verdad. La fe sin obras es muerta, se los acabo de leer y lo está diciendo en ese contexto, hermanos. Hermano, debemos también ser misericordiosos con hermanos piadosos en necesidad de otros lugares. Romanos 15, 25, 27 dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres. Mire, Macedonia y Acaya, una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Habían sido una bendición para ellos, esos santos pobres de Jerusalén, para los de Acaya. Entonces, espiritualmente los habían bendecido. Entonces, estas personas ahorita estaban en necesidad. Entonces decía, venga, ellos los apoyaron espiritualmente, ahorita no les pueden ayudar a ustedes materialmente, y hicieron una ofrenda para esas personas. Hermano, hay iglesias más pobres que nosotros. En la medida posible, pues nosotros procuramos hacerlo, hermanos. Debemos hacerlo más. Hay hermanos en necesidad de otros lugares. Mire, y que han sido bendición para nosotros. Bueno, ayudemos. Hay misioneros que necesitan de pronto. Hay muchas cosas que podríamos hacer, hermano. Yo me diga esto, yo digo, hay cosas que podemos hacer. La iglesia tiene recursos para poder ayudar, así sea un poquito, a otras personas, hermanos. Hermano, eso sí, no vaya a ser como el tacaño, hermanos. Esto no reemplaza su ofrenda en su iglesia, hermanos. Esto no reemplaza su ofrenda en su iglesia. Eso no lo reemplaza. Eso debe ser adicional. Hermanos, debemos ser misericordiosos, especialmente con los de la familia de la fe. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, mayormente, especialmente, primeramente. Hermanos, si nos toca que escoger entre un impío y un hermano, pues hermano, el hermano prevalece siempre. La única excepción son los padres, hermano, porque Dios tiene un mandamiento expreso para nuestros padres, hermano. Hermanos, pero si lo puedo hacer con todos, mejor, hermanos. Uno debería poder hacer para todos. Dice Thomas Watson, la misericordia consiste en una contribución liberal. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás al que necesite. Hermanos, la palabra hebrea en el Salmo 112:9 que dice repartir, significa una gran generosidad. Reparte con liberalidad, es una gran generosidad. Hermanos, y esto se pone más difícil. Romanos 12, 20 al 21. Debemos ser misericordiosos con los enemigos, supliéndoles si tienen alguna dificultad terrenal. Escúcheme bien, los enemigos. Dice Romanos 12, 20, 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, hermano.
tremendo, hermano. Esto es tremendo. Esto es cristianismo, hermanos. Y esto cuesta, hermano. Cuesta, a la carne le cuesta hacer esto. Hermano, si nos han perseguido personas, nos han denunciado, nos han calumniado, han hablado mal de nosotros, nos han insultado, hermano. El impío, la misma iglesia de Roma, el Estado, el falso maestro, el falso creyente, los amigos impíos, la familia. Hermano, si algún día vemos a una de esas personas, hermano, tener hambre, hay que darle, hermanos. No escoger y cerrarle, hermano. No, la Biblia no nos manda eso. No sé si algún día nos toque hacer eso. Bueno, en los mártires veíamos que estos hombres hacían mucho de esas cosas, ¿no? Y nosotros alabamos a los mártires. Bueno, hermano, ellos hacían eso. Ellos muchas veces hicieron ese tipo de cosas. Hermano, eso es compasión. Yo no lo voy a dejar morir de hambre. No lo voy a dejar morir de hambre. Si tiene sed, dale de beber. Ahora, hermano, eso no es sentarse a la mesa, congraciarse con el enemigo y con el impío y hacer fiesta con ellos. No, hermano. Pero si algún día estas personas que nos han denunciado, que nos han hablado pestes de nosotros, hermano, si un día les podemos dar de comer porque tocó, porque están, hermano, hay que hacerlo, hermanos. Hay que hacerlo. Y no decir, no, pues de malas, ahorita sí. Eso no es un corazón cristiano, hermano. Y ojo que aquí solo estoy hablando de lo físico, ¿no? Estamos en lo físico. Estamos hablando de eso. Hermanos, váyanse a Lucas 6, 32 al 36. Es complementario a esto. Debemos ser misericordiosos con los que nos aborrecen, maldicen, calumnian, persiguen, ultrajan. Es parecido. Pero mire la razón que da la Biblia, lo que escribe el Señor en el sermón. Sí, esto es concordante con el sermón del monte. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. ¿Usted cree que los impíos no aman a sus hijos, a su familia? Eso, ¿qué de más está en nosotros, hermanos? Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo, hermanos. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Mire, gracia común está acá a través de su pueblo. Hay una gracia común para el impío por medio de la iglesia. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. O dígame si el Señor no alimenta al impío, no le manda el sol, no le manda la lluvia, no le da de comer, hermanos. Nosotros también debemos hacer eso si algún día nos toca, hermanos. Hermanos, es facilísimo amar o ayudar a los que nos aman, a los que hablan bien de nosotros, a los que tenemos cercanía. Hermano, eso hacían los fariseos. Solo se metían con su pueblo y solo ayudaban a su pueblo, hermanos. Es difícil hacerlo y es lo cristiano hacerlo con los enemigos, con los que nos insultan. Y por supuesto, hermano, esto no está en esta cita, pero está en Mateo 5:44. Hay que orar por ellos para que Dios los salve, hermanos. Mire, lo dice Thomas Watson, no lo dice Marco, que de pronto anda muy amoroso hoy. Prepárate para mostrar misericordia a quien está herido. Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando oró por sí mismo, se puso de pie, pero cuando oró por sus enemigos, se arrodilló para mostrar su seriedad en la oración y cuánto deseaba que Dios los perdonara. Y hermano, esa oración fue contestada. ¿Quién estaba allá? Saulo, hermanos. Saulo de Tarso. Por esa oración, Dios tuvo misericordia con Saulo, hermanos. Pero nosotros no actuamos así, hermanos, no nos engañemos. Nosotros no actuamos así, hermanos. Y ¿sabe qué, hermano? Cristo también nos dio ese mismo ejemplo. Cristo tuvo misericordia aún con sus asesinos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y también fue escuchada
esa oración, porque muchos de los que estaban ahí fueron los promotores, los primogénitos, por decirlo de alguna manera, las primicias de la iglesia del Nuevo Testamento. Hermanos, dice Thomas Watson, la iglesia de Roma nos lanza esta calumnia, que estamos en contra de las buenas obras. No estamos en contra de las buenas obras. No estamos en contra de las buenas obras, porque las buenas obras son obras que Dios dice que son buenas. Entonces, ¿cómo vamos a estar en contra de lo que Dios dice que es bueno? No abogamos pero el tema es que no abogamos por su mérito, sino por su uso. Yo no hago buenas obras para ser salvo. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Tito 3:14. Hermanos, las buenas obras, aunque no son la causa de la salvación, son evidencias de nuestra salvación. Sigamos, hermano. Los misericordiosos y ya más espiritualmente. Debemos ser misericordiosos con los atribulados por la mano de Dios. Job le reprocha eso a Elifaz. Dice Job en Job 6:14, el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del omnipotente. En otras traducciones, que esta confunde un poco, es no sea que abandone el temor del Todopoderoso. ¿Qué quiere decir? El atribulado debe ser consolado por su compañero, por el hermano, no sea que se llene de mucha tristeza y sea terminalmente abandonado. Eso es lo que está diciendo ahí realmente. Dice John Hill, un hombre afligido es objeto de compasión. Entonces aquí a Job era el que le estaba pasando, y Job era el que dice estas palabras. Un hombre cristiano puede ser atribulado por Dios, ¿no es cierto? Interiormente, con un espíritu herido, puede tener temporalmente el disgusto de Dios, deserciones divinas de Dios, o sea, Dios se aparta, dardos de Dios, flechas de Dios, veneno en su espíritu. Hermano, puede tener externamente enfermedad, falta de lo necesario para la vida, pérdida de las relaciones cercanas. Por Dios fue afligido de esa manera. También puede ser afligido, permitido por Dios, por Satanás, atacado, zarandeado, angustiado y con tentaciones. O por los hombres, hermano, todo finalmente es permitido por Dios cuando ha sido reprochado, perseguido por causa de la justicia. Bueno, hermano, el atribulado debe ser consolado por su compañero cuando está pasando alguna de estas cosas. Aun cuando hay pecado, pues hermano, no es decirle tranquilo, no, ¿ven? ¿Qué muestra el Señor? ¿Qué te está trabajando el Señor? Hermanos, debemos ser misericordiosos. Esto ya es más interno, más personal. Unos a otros, vestirnos de misericordia, perdonando como Dios nos perdonó. Efesios 4, 31 al 32 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Mire, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3, 12, 13 dice más o menos lo mismo, lo va a leer. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Hermano, el hierro con el hierro se pule. El hierro puede herir a otro hierro. El hombre hiere a otro hombre. El esposo puede herir a la mujer puede herir al esposo, el hermano puede herir a la hermana al hermano, etcétera, etcétera, el padre al hijo, el hijo a la madre, etcétera, etcétera. Estoy hablando de cristianos acá. Eso puede pasar en nuestro hogar, puede pasar aquí entre hermanos, hermano. Nos dice, mire, perdone, porque Cristo a usted lo perdonó. Mucho más, si no sabe cómo estamos actuando, como el que no hemos leído, que lo vamos a leer al final, como el que no quiso perdonar la deuda. Y ya le habían perdonado mucho. Hermanos, cuando hay ofensas personales, cuando nos insultaron, cuando nos fallaron, cuando nos decepcionaron, aun cuando murmuraron de nosotros, cuando hablaron mal, hermanos, no nos debemos llenar de rencor,
de amargura. Aquí dice: quítese de vosotros toda ira, gritería, amargura, de enojo, de deseo de venganza o de desquite, hermanos. Hermanos, somos muy así, que Dios nos perdone. Somos muy así, lo tenemos que reconocer y tenemos que arrepentirnos. En los hogares pasa eso, hermanos. Está mal, hermanos, eso no está bien, eso no es cristiano. Eso no es cristiano, hermanos. Debemos meditar en lo que Cristo nos perdonó mucho más, hermanos. Es más, hay veces ni siquiera nos han pedido perdón y aún así deberíamos pasar por alto la ofensa. ¿Sí me entiende? Porque es que como no me ha pedido perdón, hermano, aún así usted debe en su corazón perdonar. Amén. Dice Martin Lloyd Jones: si soy perdonado, perdonaré. Hemos visto lo que Dios ha hecho por nosotros a pesar de lo que merecemos, y entonces decimos: he recibido perdón, voy a perdonar, he recibido misericordia, daré a otros misericordia. Mire, hermano, ascuas de fuego, si es con los enemigos, ascuas de fuego. Pero si es con el hermano, la hermana, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, lo que sea, hermanos, vencemos el mal con el bien, hermanos. ¿Por qué nos es tan complicado hacer eso, tan difícil? Hermanos, debemos ser misericordiosos, predicando para que otros alcancen misericordia. Romanos 15, del 8 al 9. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles 15, 8, 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Hermanos, mire, debemos hacer como Cristo. Fue siervo de la circuncisión, se negó Cristo para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Es decir, para que alcancen esa misericordia. Glorifica: Dios mío, todo esto que me estás perdonando. Hermano, debemos negarnos como Cristo, debemos esforzarnos. Debemos salir a predicar, hermanos. Debemos salir a predicar. Debemos predicar uno a uno, con el vecino, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con la familia, personalmente, saliendo a las plazas donde toque, hermanos, en redes sociales. Hermano, debemos buscar cualquier ocasión para hacerlo. Amén. Por favor, hermano, ya no más cristianos que no predican en esta iglesia. Que hay cristianos que solo se conforman con el cada mes, hermano. Eso es pecado. ¿Cómo es posible que nosotros deberíamos estar predicando todo el tiempo? Tenemos tantos medios asequibles. Nosotros no vivimos en una montaña sin comunicación, hermanos. Vivimos acá, en Bogotá, hermanos, en la modernidad, donde podemos comunicarnos con todo el mundo. Y no lo hacemos, hermanos. No tenemos compasión con las almas. No tenemos misericordia por las almas. Mira lo que dice Martin Lloyd Jones: debemos sentir piedad por todos los esclavos del pecado. Así ha de ser nuestra actitud hacia la gente. Verlos como incautos, víctimas, esclavos del pecado, de Satanás y de los caminos del mundo. Verlos como hombres que hay que compadecer, hermanos. Seres a quienes gobierna el Dios de este mundo, que están todavía donde yo estuve antes, hermano. Allá estábamos y alguien se compadeció de nosotros predicándonos. A alguien mandó el Señor a nosotros, o a muchos mandó el Señor a nosotros. Y donde aún estaríamos si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Por esto debemos compadecernos con ellos. Hermanos, no hacerlo, escúcheme bien. Es decir, dice: yo soy la primera. Dudo. Pero digamos, no hacer esto y hacer la primera es hacer lo que hace el hombre natural. Es hacer lo que hicieron los naturales de Malta o Judas, simplemente. Pero hermano, hay unos que incluso hacen menos, o que hacemos muchas veces menos nosotros. ¿Sí me entienden? Ni somos compasivos con lo externo, con el cuerpo, pero tampoco con el alma, hermanos. Estamos peor que los impíos si no hacemos eso. Y hermano, y al impío no le demanda eso, porque el impío no tiene la concepción de que un alma se salve. En cambio, usted y yo sí tenemos esa concepción.
Hermanos, debemos tener misericordia con temor, buscando salvar las almas. Judas 1, 22, 23. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y mire esta, hermano, esta para mí es tremenda. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre, hermano. Tremendo, hermanos. ¿Usted sabe qué significa esto? Mire lo que dice John Hill. Aquí se refiere a falsos maestros u oyentes. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Personas que están por momentos predicando mal, desviados. Dice misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Yo no estoy hablando de aquellos que han cometido pecado de muerte. Quiero dejar eso claro. Pero hay falsos maestros que puede que no hayan cometido pecado de muerte. Falsos maestros oyentes. Ahora, todo el que ha cometido pecado de muerte es un falso maestro, pero no necesariamente todo falso maestro ha cometido pecado de muerte. Mateo 7, muchos me dirán en mi nombre, Señor, Señor. Y, o sea, cree que fueron al infierno desviando gente, ni sabía muchas veces algunos de ellos. Falsos maestros u oyentes que inducen a otros a errores, que se entregan al pecado y que son obstinados e irrevocables. Incluso a ellos, hermanos, se deben utilizar medios para que sean salvos. Escúcheme bien, hermano, porque yo estoy pensando en la salvación de esa alma. No confunda. Yo estoy pensando misericordia con temor. Y mire, después sigue diciendo, si es el caso, dice la cita, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Si es el caso, con amonestaciones agudas y lenguaje severo. Eso sí, porque es que yo no lo puedo coger a palmaditas en la espalda, denunciando los terribles juicios de Dios que lo amenazan, infligiéndole censuras de la iglesia de una manera terrible, declarando los terrores del Señor, del infierno y de la condenación eterna. ¿Sí me entiende, hermano? O sea, no nos quedemos con la primera, miremos la segunda también, ¿no es cierto? Pero es que, hermano, hay muchos que declaran apóstata a todo el mundo, hermano. Y yo siempre lo digo, hermano, hoy estamos declarando apóstata a uno que ya cometió pecado de muerte y mañana le demos un medio, no. Entonces, seamos cautos para hablar, hermano. Seamos cautos, porque un día declaramos apóstata a uno, al otro día ya es nuestro hermano. Y volvió a caer, no, es que era apóstata. Seamos cautos, hermanos. Pablo dice cuando los que cometieron pecado de muerte, él lo dice con un temor, hermano, porque no es fácil identificar muchas veces. Hermanos, miren, hay que hablarles con severidad a estas personas. Por eso dice misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Yo no me voy a complacer. No debemos sentarnos a la mesa con una persona de estas para congraciarnos con sus pecados. Es un acto de misericordia con ellos que sean entregados a Satanás para salvación de su alma. La misericordia, hermano, no es congraciarse con el pecado, pero sí es buscar las maneras de que los pecadores lleguen a Cristo, hermanos. Sigamos, hermano, debemos tener misericordia, o debemos ser misericordiosos haciendo, es parecido a haciendo volver al pecador del error, aquel que se ha desviado, aquel que se ha apartado, aquel que está endurecido. Santiago 5, 19, 20. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, mire lo que dice Thomas Watson. Si un hombre hubiera caído al fuego, aunque le hicieras un poco de daño al sacarlo, te lo agradecería y lo tomaría como un gesto de bondad. Algunos hombres, cuando les hablamos del pecado, dicen, oh, no eres amoroso. Eso no es mostrar misericordia. Pero si la casa de un hombre estuviera en llamas y otro lo viera y no se lo dijera por temor a despertarlo, ¿no sería esto crueldad cuando vemos a otros durmiendo en su pecado? Hermanos, salvará su alma de la muerte. Esto es parecido al anterior, arrebatarlos del fuego, hermanos. Sigue diciendo Thomas Watson, la misericordia por las almas
consiste en reprender a los pecadores. Es una misericordia, o sea, falta de misericordia cruel cuando vemos que los hombres siguen pecando y los dejamos en paz. Los dejamos ir al infierno en silencio, en paz descienden al Seol, hermanos. Eso es falta de misericordia. Entonces, hermanos, aquí habla... A mí se me fue una que tenía ahorita. Hermanos, mire, qué pena, se me fue una que quería leer de la anterior que también va ligada con esta. Cuando yo hablo de reprensiones severas. Perdóneme porque es importante. Y mire que hay veces nos puede pasar esto. A menudo tendemos a exagerar cuando estamos seguros que lo decimos honestamente y pensamos que tenemos razón. Sin embargo, los peores no deben ser provocados innecesariamente. Escúcheme bien, ya le explico. Ni precipitadamente ni hasta el extremo, manteniéndose a la máxima distancia de lo malo y esforzándose para que otros también lo hagan. Evitar todo lo que induzca el pecado. No es que por reprenderlo severamente yo lo busque hacerlo pecar. No es como sacarle la rabia por sacársela, hermano. Hay que apuntarle al pecado. Sé que se va a poner bravo, pero hermano, yo no es como intencional, ¿sí me entiende? Dice, aún los peores no deben ser provocados innecesariamente. Hay veces hacemos eso. Yo muchas veces he hecho eso. Hermanos, tener misericordia en ocasiones implica confrontación, exhortación, que la gente se ofenda por hablarle la verdad de su estado, no congraciarnos con el pecado, confiar en los métodos de Dios y no en los nuestros, hermanos. Porque hay que apuntar el pecado, hay que utilizar el método de Dios, la palabra, el evangelio, hablar el evangelio claramente. Thomas Watson dice, el significado real de la tolerancia de la que hablan hoy sería, si los hombres quieren ir al infierno, que nadie los detenga. Eso no es misericordia, hermano. O sea, física, nosotros tendemos más a lo físico. Si vemos a alguien que se está cayendo a un precipicio, siempre decimos eso, ¿no? Va rumbo, un niño que va ahí camino a una hoguera, se va a quemar, o va a cruzar la calle y lo va a coger un carro. Corremos, hermano. Estoy seguro que aquí todos haríamos eso. Pero vemos personas que están en un estado peor, a un abismo peor, y no lo hacemos, hermano. Hermanos, debemos ser misericordiosos orando por la salvación de las almas, como hizo Pablo con Onesíforo y su casa. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Entonces, hermano, es misericordia orar por los hermanos, por las almas perdidas, por la familia del hermano, de los hermanos, como oró Pablo por la casa de Onesíforo. Hermano, oramos poco, hacemos poco, y además de eso oramos poco. Creo que nos falta clamar aún más, hermano, aún más, y también hacer más. Tercero, hermano, alcanzarán misericordia. Solo ellos, los que ejercen la misericordia, pueden esperar del Señor la recompensa de la misericordia. Cuando se siembra esta semilla de oro, se recolecta en abundante cosecha. Dice John Hill, alcanzarán misericordia. Acuérdense que esta misericordia es acá en la tierra, ¿no? Ya hallamos la primera, la base de todo. Alcanzará misericordia, dice John Hill, del hombre en las circunstancias difíciles de la vida. Ellos le van a mostrar misericordia. Eso pasó con reformadores, prereformadores. No tuvieron misericordia de Lutero los príncipes alemanes impíos. Veíamos en estos días la película de Jan Hus. También tuvieron misericordia. Bueno, temporalmente, después se hizo el loco, pero también lo ayudaron, hermano. Muchas veces hallamos misericordia del impío, del príncipe, del rey, de imperios, de la familia impía, de amigos, porque hay retribución, hermanos. Porque cuando hicimos cristianamente, cuando le hemos predicado el evangelio, cuando los ayudamos en alguna necesidad,
Bueno, hermano, ellos después, Dios por medio de esas personas, alcanzamos misericordia. También alcanzará misericordia de Dios por medio de Cristo. Esta es la primera, gratuita, soberana, abundante y eterna. Entonces, los hombres no tienen esta misericordia al ser regenerados. Bueno, lo primero. Pero aquí, dice John Hill, se refiere a los suministros de gracia y misericordia que los misericordiosos pueden esperar encontrar en el trono de la gracia para que les ayude en tiempos de necesidad. Entonces, aquí está hablando de esta misericordia. De la primera, hay veces nos ayudan hermanos, impíos, lo que sea, el Estado, lo que sea, hermanos. No solo tendrán misericordia de Dios en esta vida, también en el mundo venidero. Pero aquellos que no hayan mostrado misericordia, tendrán juicio sin misericordia, hermanos. Hermanos, muchos no fueron misericordiosos, y ojalá no estemos acá, porque ellos no habían alcanzado misericordia. El siervo deudor, el que ya leímos, pero voy a leer al que no quiso perdonar a su prójimo. Dice Mateo 18, 28, 30, pero saliendo aquel siervo, acuérdense que le habían perdonado una deuda, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. A él le habían perdonado 100,000, si no estoy mal, 10,000. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces, hermano, Dios nos ha perdonado y no somos capaces de perdonar lo menos. Dios nos ha perdonado lo más. Esto es lo que dice esa palabra. No pasamos las ofensas. Somos estrictos, hermanos, con el pecado del otro, pero laxos con nuestros propios pecados. Guardamos rencores, rabias, deseos de venganza, de desquite en el hogar, con los hermanos y aún con el mundo, hermanos. Hermanos, no perdonar muestra que no hemos sido perdonados. Eso es así de simple. Que no hemos recibido misericordia. Por eso no la damos. O tal vez que no hemos entendido bien todo lo que el Señor nos perdonó. Y hay como Simón en casa, como Simón en la casa, como Cristo en la casa de Simón el fariseo, ¿recuerdan? Hay justicia propia y amor propio, hermanos. No entendemos como esa mujer que sus muchos pecados le fueron perdonados. Por eso amó mucho. Dice Martin Lloyd-Jones, si no soy misericordioso, hay una sola explicación. Nunca he entendido la gracia y la misericordia de Dios. Estoy apartado de Cristo. Sigo todavía en mis pecados. No he recibido perdón. Que cada uno se examine a sí mismo. Manos, ojo con el deseo de venganza. Hay personas que obedecen amenazando, hermanos. Eso está mal. Pues de ahora en adelante, pues sí. Y se desquitan es obedeciendo, pero con venganza. ¿Sí me entienden? Eso está mal, hermanos. Eso no es ser manso. Los fariseos condenaron a los discípulos. Mire, el día de reposo. El día de reposo. Los fariseos condenaron a los discípulos por recoger espigas para saciar el hambre en el día de reposo. Recuerdan la historia, ¿no? Iban, escúchenme bien porque aquí hay cosas que son importantes. Ellos iban camino a la iglesia, al templo, y tuvieron hambre y comieron. Esto es un caso de necesidad. ¿Sí me entienden, hermanos? Hermanos, los fariseos, eso está en Mateo 12, del 1 al 7. Los fariseos condenaron a estas personas por comer. Hermanos, hay unos en el día del Señor, por tener hambre. Hay unos que son muy estrictos en el día del Señor, no bíblicamente. No se ríen en el día del Señor, no comparten con el hermano en el día del Señor, ponen cargas pesadas que no son del día del Señor. Hermano, hay cosas por necesidad en el día del Señor que lícitamente podemos hacer en el día del Señor. ¿Qué son las cosas por necesidad? Hermano, alimentarse, arreglarse. Va camino a la iglesia como ellos, ¿no? Va camino al templo. Bañarse, movilizarse. Eso es de necesidad. Temas de salud, hermano, se enfermó, le tocó agarrar a una emergencia. Esto ha pasado, hermano, es lógico. Una emergencia.
un accidente de tránsito y me tocó llevar el carro al taller en ese momento. ¿Qué pude hacer, hermanos? O sea, es necesidad. Un nacimiento como ya nos pasó acá, ¿no es cierto? Nació un niño en el día del Señor. Bendito el Señor. Bueno, hermano, nos tocó cuadrar cosas ese día. Tuvo que venir alguien a trabajar para ello. Externo, ¿no es cierto? Cuando hay un servicio civil, hermanos, algún servicio civil, hay personas que llaman a jurados de votación, hermano, es un servicio civil. Yo pienso que ahí no hay pecado. Hay personas que en su conciencia quiere votar. Hágalo en el Señor. Finalmente usted no está todo el día allá votando. Usted va 10 o 15 minutos camino a la iglesia, camino al templo. Ni le imponga votar a alguien, ni no le imponga no votar a nadie. ¿Sí me entiende? No haga ninguna de las dos. Si para usted es pecado hacerlo, para usted lo de Romanos 14. Si para usted no es pecado, listo, la conciencia no lo condena. Para usted no lo es. Pero no nos obliguemos con cosas que son. Hermanos, algún trabajo. Hay cristianos que son médicos. Hay cristianos que son militares. Hay cristianos que son vigilantes, que trabajan en seguridad, son autoridad civil, en transporte, hermanos. Llegaron a Cristo así. ¿Qué podemos hacer, hermanos? ¿O usted cree que en Nehemías no habían porteros, centinelas y guardias en el día de reposo? Seguridad. Ahí había seguridad, ¿o no? Civil. ¿Usted cree que no habían esclavos en el Nuevo Testamento? ¿Cómo hacían los esclavos en el Nuevo Testamento? Yo siempre me he preguntado eso. No sé si siempre les daban el día del Señor. No sé, hermanos. Creo que no. Ahora, hermano, usted ya está. Pues busque de lo posible liberarse de ese yugo si lo puede hacer. Yo no le estoy diciendo que se quede toda la vida así. Busque liberarse de ese yugo. Pero ojo, son cosas así. Y si cambia de trabajo, no busque uno nuevo así. ¿Sí me entiende? Porque pues hermano, pues usted ya tiene la posibilidad de escoger y usted sabe que va a trabajar los domingos, hermano, no lo haga siendo cristiano. Hermanos, en el día del Señor se puede hacer el bien, se puede hacer obras de misericordia, se puede ayudar al necesitado, se puede servir en la iglesia. ¿Usted cree que los sacerdotes no trabajaban más arduamente en el día del Señor, en el día de reposo? Mataban, hacían una cantidad de cosas, sacrificios. Bueno, nosotros los pastores es normalmente cuando más trabajamos, pero también servimos. Eso no es pecado en el día del Señor. De hecho hay que hacerlo porque hay que hacer bien. Preocuparnos por otros, aconsejar, exhortar, predicar, consolar, comunión, estar alegres, orar, leer la Biblia. Pues hermano, todo eso es lícito en el día del Señor. Eso es hacer el bien. Hermano, hay cosas lícitas en otros días que el domingo sí no debemos hacer. No se confunda. Poner a trabajar a otros, estar en trabajos. Hay algunas excepciones, como yo ya le dije. Ir a restaurantes, porque usted está patrocinando el comercio. Ir a hacer entretenimiento en el día del Señor. Isaías 58 dice, no hables tus propias palabras, no te des tus propios gustos, le está diciendo. Viajar en ese día, irse de paseo ese día. No, es el día de reposo, voy a reposar todo el día se acuestan a dormir. Eso no es para el día del Señor, hermanos. Para ningún día, de hecho uno no debería estar en esos ocios. Hermanos, hermano, viajé, me cogió el día del Señor allá. Bueno, usted lo guarda allá, pero no viaje ese domingo. No viaje el domingo. Véngase el sábado, no el lunes. Hay unos que... Sí. Los fariseos condenaron a Cristo por comer con publicanos y pecadores, ¿no es cierto? En el llamamiento de Mateo. ¿Se acuerdan cuando llama a Leví? Yo no les voy a leer, está en Mateo 9, del 10 al 13. Ahí que dice, le dijeron, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?
Sigue diciendo eso, sigue diciendo Jesús. Y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Se da cuenta, hermanos? En la de las espigas también le dice lo mismo. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí dice lo mismo, utiliza la misma cita del Antiguo. Hermanos, sentarnos con pecadores, mientras no pequemos, mientras no nos congraciemos con su pecado, mientras les estemos predicando, debemos ir aún a los peores pecadores, ser amables y predicarles. Cristo lo hizo, hermano. Cristo lo hizo. Ahorita no es como dijo alguien, que es que como Cristo estuvo con las prostitutas, se meten en los burdeles y están allá teniendo todo tipo de tentaciones los hombres. Por supuesto que no, hermanos. Por supuesto que no. Pero yo me puedo sentar con una mujer de estas en algún sitio con más personas y predicarles el evangelio. Jacobo y Juan. Jacobo y Juan, y esto es complementario, Lucas 9, 52 al 56. Ellos pidieron que cayera fuego del cielo en los samaritanos, ¿sí se acuerdan? Porque no los recibieron. Los manda por las aldeas, no los recibieron y querían que les cayera fuego del cielo. Les voy a leer. Mas no les recibieron. Estaban en una aldea de los samaritanos. O sea, pasaron por ahí. Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Entonces, usted no sabe qué corazón tienen ustedes, le está diciendo más o menos el Señor. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Hermanos, muchas veces decimos: ya está condenado, me sacudo el polvo, no quiso escuchar, que arda en el infierno, ya apostató. Lo que les decía ahorita, hermano, guardémonos, porque si usted dice que ya es una persona apóstata definitiva, bíblicamente usted no debería predicarle, no ore ni siquiera por él. Entonces seamos cuidadosos, hermano, con lo que decimos. Ya sabemos que no hay que congraciar el pecado, que hay que hacerle reprensiones fuertes, duras, severas. Pero, hermano, el Señor no vino a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Los impíos son ciegos, hermanos. No entienden, no ven, no oyen. Hermano, hagamos como Cristo. Cristo lloró por Jerusalén. Fue misericordioso. Pablo, dice la Biblia, que tuvo continuo dolor en su corazón por sus hermanos según la carne. Entonces, hermano, nosotros debemos hacer hasta el último esfuerzo por salvar las almas de los hombres. Nosotros no queremos, yo no quiero que se condene la gente, no deberíamos querer. Yo sé, hermano, que hay pecado de muerte. Yo lo sé, el anticristo y estas personas. Yo lo sé, hermano. Pero, hermano, estas personas son normalmente religiosos y en una alta jerarquía, hermanos. Yo le tengo más misericordia a un gobernante civil, por ejemplo, que son ciegos, hermanos. Yo no le doy el mismo trato, no lo trato igual ni le exijo lo mismo a un gobernante civil que a un líder religioso, hermanos. No se lo puedo exigir, es ciego. Pero hay unos que parece que sí. No son cristianos, hermano, pecan, hacen cosas malas. No son perfectos tampoco. Deben escuchar el evangelio, ojalá tengamos la oportunidad de hablarles a más personas. Hermanos, los escribas y fariseos dejaron lo más importante de la ley, la misericordia. Dice: hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y te tragáis el camello. Hermano, dice John Gill, la misericordia era muy poco practicada o no practicada por los escribas y fariseos, siendo estos personas crueles, duras de corazón y codiciosas. Estos devoraron las casas de las viudas y oprimieron a los pobres y a los huérfanos. Cristo fue severo con esas personas, fue severo con ellos.
pero con el resto del mundo tuvo compasión, tuvo misericordia. Y no con todos los fariseos fue así, hay que dejarlo claro, ¿no? No con todos fue así, no con todo líder religioso fue así. No sé, con Nicodemo no fue así. Hermanos, estos fariseos eran estrictos con el diezmo, con lo ceremonial, como hoy con el orden, con la membresía. Son formalistas, moralistas, son estrictos con esas cosas, pero no son estrictos con los asuntos del corazón. Son livianos con el pecado, no les importa el fruto, que alguien sea fiel, apasionado, valiente, que quiera morir por Cristo. Ellos no tenían compasión con las almas que se pierden. Ellos ni ayudaban, ni consolaban, ni predicaban. Estos cerraban el reino de los cielos, hermanos. No tenían compasión de nada estos hombres. Que Dios nos guarde. A Israel no le valían sus holocaustos, como a los fariseos no le valían todas estas cosas ceremoniales. Dios pide misericordia, hermanos. La leí hace 8 días. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, hermanos. Efraín y Judá traspasaron el pacto de Dios. Su piedad fue solo pasajera, es decir, su bondad, su justicia y su santidad. Que no nos pase a nosotros, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Hermanos, que no corramos por un tiempo y nos apartemos y nos terminemos volviendo a los viejos rudimentos, a las obras de la ley, al sacramentalismo, al evangelio meramente social, apostatar de la fe, cumplir meramente lo externo, hermanos. Misericordia quiere el Señor y no esas cosas externas. Hermanos, y si nosotros estamos ahí, no alcanzaremos misericordia. ¿Quiénes no alcanzarán misericordia? Los que no perdonan las ofensas. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Los que son como el siervo sin misericordia, ¿recuerda? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Lo dicen las Escrituras, hermanos. Hermanos, no tendrán misericordia los que no se compadecen ni física ni espiritualmente del pueblo de Dios necesitado. Y será en aquel día también. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Juicios y misericordia recibirán de Dios todos los que no hayan sido misericordiosos, porque juicios y misericordias hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio, hermanos. Hermanos, pero en cambio, si usted y yo somos de esos bienaventurados misericordiosos, alcanzaremos misericordia de parte de Dios y a través de los hombres. Hermanos, todo cristiano siempre está buscando misericordia. Dígame si no, lo dice el Padre nuestro: y perdónanos nuestros pecados o nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Todo el tiempo estamos buscando misericordia. Todos los días estamos buscando misericordia. Cada minuto del día estamos buscando misericordia. Pero hermano, hermana, sepa que el Señor será misericordioso solo con el misericordioso. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Hermanos, alcanzarán misericordia los que ayudan al necesitado en esta tierra terrenalmente. A Jehová presta, no estoy hablando de una salvación por obra, sino estoy hablando de esas misericordias como le explicaba ahorita. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Eso pasa, hermano. Cuando usted se despoja, el Señor de alguna manera le retribuye, y nosotros no hacemos las cosas por eso, porque si ya uno empieza a hacer las cosas por eso, ya pecó, ya no da. Ya es por necesidad. Ya es como los que pactan y siembran, ¿no es cierto?
También alcanzará misericordia a los que piensan en el pobre, como cantamos. Ah, no, hoy no lo cantamos. Sí, esta no, ahorita otra sí. Bienaventurado el que piensa en el pobre, Salmo 41:1. En el día malo lo librará Jehová. Mire lo que sigue diciendo: Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mire lo que dice: mullirás, que significa suavizar toda su cama en su enfermedad. Tremendo, hermanos, tremendo. Hermano, dice Thomas Watson: el misericordioso será bendito en su posteridad. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. No solo dejará una herencia, sino también una bendición para sus hijos, y Dios se encargará de que las consecuencias de esa bendición no sean cortadas, hermanos. Alcanzarán misericordia los que perdonen las ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Martin Lloyd-Jones dice: solo les pregunto esto, ¿son misericordiosos? ¿Tienen compasión por los pecadores incluso cuando los ofenden a ustedes? ¿Tienen compasión por todos los que son víctimas del mundo, de la carne y del demonio? Esta es la piedra de toque. Bienaventurados, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Alcanzarán misericordia y alcanzaremos, si somos de ellos, cuando seamos perseguidos por nuestros enemigos. Aún en ese momento, hermanos, pidámoslas, como hoy sí cantamos: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío, hermano. Entonces, hermanos, debemos ser misericordiosos. Usted me va a decir: venga, pero la Biblia muestra en los salmos imprecatorios que uno manda a juicio con los enemigos. Sí, hermano, también. Las dos cosas son ciertas y las dos cosas no se oponen. Hay veces en la sabiduría de Dios oramos por nuestros enemigos, y hay veces en la sabiduría de Dios oramos imprecatoriamente, hermano. Yo no creo que se opongan, como algunos pastores ya dicen, como si fuera un Dios en el antiguo y un Dios en el nuevo, pero hoy el enfoque es otro. Hoy el enfoque es este. ¿Sí me entiende, hermanos? Entonces yo le quiero decir una cosa: la regla es orar por los enemigos. Esa es la regla. Lo otro es una excepción, ¿no es cierto? Esto es como yo alguna le decía a mi esposa, o a alguien te decía: no, es que yo no confío ni con el que duermo en la cama. Hermano, eso es una excepción. La regla es que somos una sola carne. Hermanos, alcanzaremos misericordia en aquel día si fuimos misericordiosos, hermanos. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Aquí está hablando de provisión espiritual. Aquí está hablando de una persona que se compadeció del pueblo de Dios, tanto física como espiritualmente. Porque está hablando Cristo como si se lo hubiéramos hecho a Él. Hermanos, debemos todos los días pedir misericordia. Sus misericordias las necesitamos diariamente. Sus misericordias nunca acaban, hermano. Y esa es la razón por la cual usted y yo estamos aún de pie caminando el cristianismo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Hermanos, acerquémonos a Dios para hallar misericordia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque la necesitamos todo el tiempo, hermanos. Debemos ser misericordiosos, hermanos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bendito seas tú, Señor. Perdónanos, Señor, ayúdanos a entender más la deuda del pecado que teníamos contigo y que tú pagaste por nosotros. Señor, que entendamos bien lo que es la misericordia. Padre, no es no confrontar, no es no exhortar,
Pero Padre, debemos hacerlo mansamente también y sabiamente, Señor. Debemos de verdad, Padre, entender todo lo que tú nos has perdonado. Ten misericordia de nuestros seres queridos que están esclavos del pecado, Señor. Ten misericordia de ellos. Sabemos que no los vas a salvar probablemente a todos, Señor, pero por ahí te apiades de alguno, como te apiadaste de Saulo de Tarso, Señor, con esa oración de Esteban, Señor. De verdad, Padre, que oremos sinceramente por esas personas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no oramos sinceramente. Perdónanos, Señor, ten misericordia, Señor. Tú tuviste misericordia de nosotros. Tú tienes misericordia del que tú quieras tener misericordia. Te rogamos, ten misericordia. No se lo merecen. Son esclavos, son enemigos tuyos. No merecen nada, Señor, pero nosotros tampoco lo merecíamos. Apiádate de ellos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.